¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Qué bendición maravillosa el poder llegar una vez más al seno de su hogar a través de palabras de vida. Es un gozo, un privilegio maravilloso. Gracias por darnos esa oportunidad y deseamos que el Todopoderoso a través de esta programación les bendiga. Palabras de vida, programa creado por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Soy el pastor Arturo Angarita y conmigo está hoy el reverendo Jorge Humberto Henao, pastor de la iglesia en Cañaveral. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, amables televidentes. Consideramos una gran bendición estar de nuevo aquí en este estudio para bendecir al Señor primeramente y también transmitir alguna palabra que traiga consuelo, fortaleza, que traiga motivación, incentivo a sus vidas, una palabra que edifique también vuestros corazones. Así que para mí es una bendición acompañar en esta hermosa tarde esta programación y hacer presencia también aquí con ustedes, pastores, y un saludo reiterativo a todos ustedes. De igual forma, está en nuestros medios el pastor John Cañas, pastor de la iglesia en Belencito. Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la amable audiencia. Le damos gracias a Dios por estar a través de este medio compartiendo la palabra de nuestro Dios y ser un apoyo para todos ustedes en cuanto a lo que se refiere a la palabra de Dios. Sin duda alguna, mis amigos, es una bendición grande y en este momento queremos orar, pedir a Dios el favor, su misericordia, que a través de esta programación el Señor bendiga nuestras vidas, bendiga a nuestros televidentes. Pastor John. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, de estar a través de este medio compartiendo tu palabra. Te pedimos que esta palabra haya cabida en cada uno de los corazones a los cuales llega. Te pedimos que tu poder se haga manifiesto, Señor Dios lindo, en esta fiel audiencia, Señor Dios de gloria. Glorifícate, Señor Dios mío, obrando con poder y llevando, Señor Dios de la gloria, esta palabra de manera que corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios de ver la forma en que Dios lleva su obra adelante, cómo la obra sigue avanzando, sigue creciendo, y para nosotros es un privilegio hoy contar con nuestro hermano Humberto, oficial de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Pastor, qué bendición el saber que usted nos trae buenas noticias. Usted acaba de llegar precisamente de Australia, donde hubo una gran bendición, y qué mejor que usted sea quien nos dé noticias de esas buenas nuevas, pastor. Muchas gracias, pastor, una vez más. Sí, en efecto, estaba visitando nuestra obra en aquel lejano país. Allí tenemos la bendición, el privilegio de contar con una colonia de colombianos muy considerable y tenemos también la bendición de contar con un santanderiano, precisamente nuestro hermano Ricardo Villamizar, quien durante unos 20 años estuvo allí al frente de la obra, trabajando en medio de una cultura bastante diversa. Australia es un país multicultural. Predominan los orientales, los chinos, los japoneses, pero también hay una altísima población de origen indio y tenemos en medio de esa mistura de culturas un buen número de personas que sirven al Señor, especialmente latinos, pero están predicando también ya en inglés, el idioma oficial del país, y fue para mí una experiencia muy bonita acompañar a nuestros hermanos, ver cómo Dios está bendiciendo el trabajo allí en aquel país, cómo las iglesias están consolidando, cómo están respondiendo al llamado de Dios a pesar de la calidad de vida. Tiene un estándar de vida bueno, aceptable. Australia es un país que ha sido tradicionalmente muy pacífico. No vi, por ejemplo, un agente de policía, hay mucha tranquilidad, es un país muy sosegado en lo que tiene que ver con su cultura, no hay focos de violencia y eso hace que la gente viva una vida muy tranquila. En medio de eso, Dios está glorificando su nombre, tuvimos una asistencia considerable. Tenemos hermanos también ya, hermanos filipinos, tuvimos hermanos de italianos, un hermano iraquí, está recién convertido, él es un joven, y tenemos también, por supuesto, australianos que están respondiendo al llamado de Dios. Y fue para mí una experiencia muy bonita contar también con el apoyo de un hermano que es oficial de nuestra Junta Nacional del Perú, el pastor Andrés Espejo. Él acompañó a la convención y estuvimos de verdad bendecidos. Fue una experiencia bonita a pesar del larguísimo viaje, porque de verdad desde aquí de Bucaramanga me gasté casi 30 horas solo volando, más las escalas que hice en Los Ángeles, donde también traigo un saludo muy fraterno para toda la audiencia, para todos ustedes. Nuestras iglesias en Los Ángeles también están bendecidas y aproveché de paso para coordinar un poquito el horario, ya que son 16 horas de diferencia. Entonces quedé allí 2 días, tanto en la ida como en el regreso,
y compartimos la palabra del Señor con ellos. De ellos traigo un saludo muy fraterno, porque esta es una obra de carácter mundial y la verdad es que me enriqueció mucho esta visita y considero que era de parte de Dios hacerla, y es así como traigo, ¿verdad?, un saludo fraterno de los hermanos australianos, y nos dijeron que un abrazo fraterno para todos ustedes los que aquí en Bucaramanga nos ven a través de este medio. Así que reciban este fraterno saludo y les cuento que hay que seguir orando por nuestra obra en Australia. Muchas gracias, hermano Humberto. De verdad que nos alegra pues esas buenas nuevas, cómo Dios lleva su obra adelante. Pastor John, es que indiscutiblemente el Señor nos ha llamado a eso. Dios está derramando sus bendiciones y por doquier, John, la obra crece. Así es, y es el sentir de poder ver cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se hace real, cómo la misericordia de Dios se mueve en cada una de las vidas a las cuales llega el mensaje del Evangelio, porque ese es el sentido de Dios, la buena nueva que llegue a cada persona, y quien la reciba va a ser beneficiario de esta bendición, de adquirir la bendición de ser parte de esta buena noticia y tener todos los beneficios que conlleva estar del lado de Cristo. Amigos, sin duda alguna, Dios ha bendecido, llevará su obra adelante, Él lo ha dicho, e iremos de poder en poder, de triunfo en triunfo. Continuamente Dios sigue avanzando, su obra sigue creciendo, indiscutiblemente su mano se sigue moviendo. Pero en medio de toda esta bendición, amigos, nos toca pues hacer un paréntesis. Pues Pastor Humberto, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de una partida pues trágica de uno de nuestros hermanos, el hermano Humberto Anaya, quien partió a la presencia de nuestro Dios. Así es, Pastor Arturo, es una experiencia muy dolorosa. Todos los medios de comunicación de aquí de Bucaramanga y aún nacionales han dado cuenta de esta trágica noticia. El domingo en la madrugada fue vilmente asesinado nuestro hermano Humberto Anaya. Él es padre de una familia numerosa de mujeres, la mayoría están en la iglesia, distribuidas en algunas congregaciones aquí en Bucaramanga. Y ayer tuve la oportunidad, desde antenoche, de acompañar su funeral. Y ayer, pues, los taxistas, el gremio al cual pertenecía, muy solidarios. Ellos acompañaron hasta el misma morada final el féretro de nuestro hermano. Nos dolió mucho por la forma en que murió, y eso nos demuestra de verdad una intolerancia, una ausencia de Dios en nuestra sociedad, una descomposición social que preocupa. Y no nos preocupa solamente a nosotros los pastores que bregamos con la parte espiritual, la parte ética y moral de nuestra sociedad, sino también a las autoridades mismas, los educadores. Todos los comentarios han sido preocupantes, porque no solo en Bucaramanga, en otras ciudades del país, los taxistas han sido víctimas de esta serie de circunstancias dolorosas, de atracos, y nos dolió mucho. Ayer fueron hasta allá una cantidad de ellos, y todos en forma de protesta, fueron incluso hasta la gobernación, la alcaldía, tratando de buscar alguna solución, alguna forma de protección. Existe mucha preocupación en este gremio. Hablé ayer con dos de ellos y ellos expresan esta inquietud. Nosotros desde la óptica bíblica queremos decir que si buscamos a Dios, que si nos volvemos a Él de todo corazón en arrepentimiento, podemos abandonar las malas prácticas, el pecado que es el trasfondo de todo esto. Asesinar a una persona por quitarle el producido de su trabajo, por quitarle el frontal de un radio, por una pequeñez. Nada justifica la muerte de un ser humano, y menos una cosa tan pequeña como esa, que demuestra que estas personas están bajo una influencia maligna, que el pecado ha enseguecido y entorpecido sus vidas, que el pecado no tiene misericordia, que acaba con su víctima y luego también les usa para hacer este daño tan doloroso y trágico. Le expresamos a esa familia una vez más nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, nuestras oraciones, nuestra intercesión a su favor, para decirles que de verdad hay que hacer un alto en el camino y reflexionar mucho en cuanto a esta situación también. De ahí, mis amigos, que a todos los seres queridos de nuestro hermano Humberto, de verdad que Dios les fortalezca, Dios les bendiga. Sin duda alguna, Dios hasta aquí les ha ayudado, y de aquí en adelante sigan contando con la ayuda del Señor, que siempre estará a su lado. Amigos, hermanos, vamos a una pausa, ya regresamos. Canción 1, toma 4.
los brazos de mi Salvador, allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador, libre, salvo del pecado y del temor. Yo soy libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amigos, no olviden, estamos esperando en nuestras iglesias del Movimiento Misionero Mundial, y de una manera especial extenderles la invitación a la iglesia de Cañaveral, donde pastorea el reverendo Jorge Humberto Henao, la iglesia en Belencito, donde pastorea nuestro hermano John Cañas, y la iglesia de Florida Centro, donde pastorea su servidor. Con gusto le estamos esperando. Amigos, queremos charlar hoy la palabra de nuestro Dios bajo el tema el amor como fruto del Espíritu. Vamos a hablar del amor. ¿Qué habla la Biblia del amor? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura del amor? Empecemos diciendo, mis amigos, que nosotros en la Biblia encontramos tres tipos de amor. Tres tipos de amor se mencionan en la palabra de nuestro Dios. Y el primero de ellos, hermano Humberto, es el amor eros. Háblenos un poquito de ese amor. El término eros tiene su origen en la antigua filosofía griega, y estos hombres muy estudiosos, por cierto, de la conducta, del comportamiento humano, se preocuparon por indagar al respecto. El término amor es muy conocido, muy usado y también muy abusado, lamentablemente. Eros es el amor erótico, de ahí de su origen, su etimología. Es el amor de origen pasional, es el amor que alimenta las pasiones, la carne, los sentidos solamente. La base del amor que alimenta las pasiones, las relaciones incestuosas, pecaminosas, inmorales. Es el amor que alimenta las telenovelas. Es el amor erótico, ese que llevó, por ejemplo, a Amnón, según dice la Biblia. Narra la Biblia, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel, una historia muy triste de un hombre llamado Amnón que se enamoró de su hermana Tamar. Dice que este hombre estaba angustiado hasta enfermarse debido a que la pasión lo consumía. Estaba enamorado de ella, y entonces un tío suyo, un hombre muy astuto, por cierto, muy perverso, dice otra versión, este hombre le indujo, le aconsejó actuar de una manera inadecuada, fingió que estaba enfermo, y cuando su hermana entró con muy buena intención a llevarle algún medicamento, algo que en aquella época se usaba, alguna bebida, algo así, este hombre la encerró y abusó de ella.
Esa historia es muy dramática y muy triste en la Escritura, pero demuestra que ese amor pasional no trae frutos buenos. Dice la Escritura que una vez que Amnón abusó de Tamar, su hermana, entonces la aborreció con más grande aborrecimiento que el amor que antes había experimentado por ella. Lo que denota que cómo ese cambio tan súbito, tan rápido, de un amor tan intenso que lo estaba consumiendo, incluso físicamente se había deteriorado, a un odio, a un rechazo tan intenso ahora. Entonces, que nos explique una persona que, hombre, estudia la conducta humana, cómo pasa una persona en tan breve tiempo de un amor tan intenso a un odio tan profundo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que no era amor sincero, era pasión, era un instinto bajo, inmoral, lo que sedujo a este hombre, lo que lo indujo a hacer esta maldad contra su hermana Tamar. Las consecuencias fueron dolorosas. La Biblia dice que Absalón, un hermano de ella, vio a su hermana en ese estado depresivo, le preguntó si había sido víctima de su hermano. Él tal vez había visto algunos síntomas en él y ella le confirmó que en efecto había acontecido algo doloroso y trágico, y este hombre le dijo: no digas nada. En aquel entonces no había la normatividad y legislación que hoy afortunadamente nos rige y que puede servir para controlar incluso estas bajezas. Pero como no la había, Absalón tomó la justicia por su propia mano, y 2 años después, dice la palabra, pues hubo una venganza dolorosa y una muerte trágica que enlutó a la familia de David, además de toda esta vergüenza que trajo. Este tipo de amor no es el que Dios quiere que nosotros profesemos, porque es un amor de los sentidos, de la carne. Ha llenado el bienestar familiar de hijos ilegítimos, ha traído decepciones sentimentales, ha llevado inclusive personas al suicidio, alimenta la música de carrilera. Es un amor pecaminoso, en resumen, y la Biblia habla al respecto, pero nosotros los cristianos conocemos que Dios tiene otro tipo de amor que enseñarnos. Pastor Humberto, de ahí que por eso es que los matrimonios duran tan poco tiempo, por decir algo. Hay personas que se casan y a los 2, 3, 4 meses, a medio año, ya están pensando en separarse. Posiblemente lograron lo que querían y como que hasta ahí, pastor. Es así, muchos jóvenes lamentablemente, y no pocos adultos también, ya personas aún mayores, víctimas de este amor eros, de una figura física agradable, de una cara bonita, han cometido el error de avanzar en una relación supuestamente seria. Pero cuando esa pasión se termina, porque las pasiones son temporales y efímeras, estas personas llegan a una decepción sentimental, y es así como tenemos hombres y mujeres que van experimentando una y otra relación y cargando sus conciencias, sus vidas de decepciones, de amarguras, e incluso llegan a creer que no hay persona correcta que valga la pena en esta tierra, pero todo porque solamente creen y practican este amor eros. De ahí la importancia de conocer a Dios y su palabra, que nos enseña otras esferas más altas, otros niveles superiores, donde de verdad podemos, con la ayuda del Señor, establecer relaciones basadas en un amor más sincero, más puro, más noble, con motivaciones menos sensuales, con proyecciones más bíblicas, más éticas, más morales. Y la verdad que en el cristianismo gozamos de este privilegio de tener nuestros ojos abiertos, de analizar bien y de pronto llevar a cabo relaciones más estables y duraderas, como afortunadamente Dios nos las ha concedido. Pastor John, el segundo tipo de amor que la Sagrada Escritura nos enseña es el amor fileos. Así es, el amor fileos, la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor fileos viene de la palabra Filadelfia, que significa amor fraternal. Y este es el amor que encontramos en la familia, el amor que se tiene entre los seres queridos, el amor que se tiene incluso aquí, como lo utiliza la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablando del amor como familia en Dios. Personas que tienen amor hacia su prójimo, que tienen ese sentimiento fraternal, que no busca la violencia, sino compartir momentos agradables, pasar tiempos en armonía. De eso habla el amor fileos, del amor que hay entre hermanos, que hay entre familia, que hay entre las personas que se rodean. Es maravilloso, mis amigos, poder estudiar, llegar a esa clase de amor que la Biblia pues nos narra, estudiarlos y escoger el mejor, sin duda alguna, el tercero, el amor ágape. Pastor Humberto. El amor ágape es un amor en una esfera muy superior y tiene que ver con las relaciones entre nosotros los cristianos. Es un amor que, sin tener un vínculo genético ni sentimental en el sentido erótico,
incluso ni fileos, porque no tenemos ese vínculo. Es un amor que nos une en Cristo. Es un amor basado en el vínculo perfecto que el apóstol Pablo llama. Por ejemplo, Hechos 2:46 nos habla de ese amor entre cristianos, esa iglesia inicial, original, que se encontraba unida por un vínculo que inclusive allí habían judíos, habían gentiles, y estas personas se amaban con tanta sinceridad que compartían lo que tenían. ¿Qué interés los movía a hacer eso? El amor ágape. Ágape quiere decir amor fraterno. Y fraterno viene también de ese vínculo que hay entre hermanos, que personas que no somos de la misma familia, pero nos encontramos en una comunidad cristiana, en una iglesia, y por el hecho de haber sido redimidos por la sangre de Cristo, nos une ese vínculo. Yo he tenido esa hermosa experiencia, acabo de tenerla otra vez, hermanos que no hablan mi idioma, a través de un intérprete yo me comunico con ellos y ellos conmigo, y en ese sentimos ese amor, ese afecto, ese abrazo fraterno, porque es un vínculo perfecto. Pablo lo llama perfecto porque de verdad excluye todo egoísmo, toda intriga. Es un amor basado en la limpieza moral, en el respeto mutuo. Es un amor hermosísimo y es el que Dios quiere que profesemos, porque Él nos lo enseñó a través de Jesucristo su Hijo, quien nos amó desinteresadamente. Porque la base del amor ágape es el desinterés, amar a alguien por el gozo de amarle, independiente de la reacción que de allá hacia mí venga. Y esto hace que podamos perdonar al que nos ofende, que podamos sobrellevar las flaquezas y las debilidades de otro, que podamos entender y comprender a esa otra persona, porque sencillamente Dios nos capacita para eso. Así que el amor ágape es muy hermoso de verdad y tenemos el gozo en Cristo de disfrutarlo. Pastor Humberto, podemos decir que el Salmo 133 precisamente nos habla de eso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Precisamente he estado experimentándolo. Ayer estuve anoche en 2 funerales adicionales a los de nuestro hermano Humberto y ver la cantidad de personas que allí nos acompañaron, amigos, unos y otros, sin ninguna bebida embriagante, sin ningún licor allí, sin nada de nostalgia en el sentido pasajero de la tierra, sino con la alegría del deber cumplido. Experimenta uno, siente ese abrazo sincero, y la verdad que es así. El amor cristiano ofrece esta opción. Quienes están fuera de él se han perdido una gran bendición, amigos. Usted tiene esa bendición, esa oportunidad de conocer este amor ágape, este sincero amor que en Cristo, como dice Pablo, nos constriñe. Pastor John, podemos decir con plena libertad que el amor ágape nos lleva al respeto y a la unidad, muy diferente a lo que es el amor eros. Así es, a encontrarnos todos y tener comunión, no estar fundamentado de pronto en las diferencias, en las cosas que de pronto nos separan, sino encontrar que a través de este amor hay muchas cosas que nosotros podemos encontrar de la familia, de la iglesia, y ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 7, verso 42, nos dice la palabra: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Encontramos que en el amor ágape se encuentra un fundamento muy importante, que es el perdón, el aprender a perdonar. Hoy por hoy encontramos familias, hogares que se separan por la falta de perdón, porque no encuentran en su vida ese amor ágape, no encuentran en las relaciones que tienen esa capacidad de perdonar, y el orgullo le lleva a alejarse, el orgullo le lleva a no medir de pronto los actos, o a no tener esa tolerancia suficiente para aceptar los errores de la otra persona. Y el amor ágape, eso es lo que hace. Una persona que tiene amor ágape, el amor de Dios en su vida, una de las primeras evidencias que debe mostrar es esa capacidad de perdonar. Amigos, es que la persona que tiene el amor de Dios, sin duda alguna, es una persona que se identifica. ¿Qué lo identifica? El pastor John lo acaba de comentar, lo identifica el perdón. Pastor Humberto, cuando vamos a la Sagrada Escritura y miramos esto del perdón, la verdad es que es bastante serio, porque uno analiza las palabras del Señor, y empezando que el perdón es condicional. En otras palabras, si yo perdono, Dios me perdona. Exactamente, pastor. Está condicionado porque dice el Señor que si no perdonamos al prójimo a quien vemos, o si no amamos al prójimo a quien vemos, ¿cómo pretendemos amar a Dios a quien no vemos? Entonces, las relaciones interpersonales deben estar reguladas por este tipo de amor.
Y precisamente Romanos capítulo 12 se ocupa mucho de esto, de las relaciones interpersonales. Estamos padeciendo un conflicto que se busca solucionar a través de los diálogos que están adelantando en La Habana, Cuba, con los grupos irregulares. Uno entiende allí que hay un esfuerzo, una voluntad, un deseo, pero falta este ingrediente espiritual que es la capacidad de yo perdonar al otro con base en el perdón que yo experimenté. Como Dios me ama, me perdonó ese perdón que Dios me otorga. Por eso Pablo dice, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Entonces, como yo fui perdonado, Dios me da esa capacidad de perdonar al otro, de extenderle mi mano, de abrazarlo con sinceridad, sin ninguna doble carta, sin ninguna doble faz, y eso ayuda muchísimo. Este es el amor que nosotros profesamos, el que vivimos, no el que solamente predicamos, el que experimentamos y compartimos con todos ustedes, nuestros amados televidentes, y decirles que hay una oportunidad, que Dios abre sus brazos de misericordia, y cuando usted experimente este amor, usted tendrá la capacidad de perdonar también a quien le ofenda. Sin duda alguna, mis amigos, hay personas que no pueden decir el Padre Nuestro completo. O si lo dicen de una forma hipócrita. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pastor John. Así es, el Padre Nuestro es una evidencia de la realidad del perdón. El perdón es como consecutivo. Si yo perdono, si yo soy capaz de perdonar, a mí se me va a perdonar. Es lo que nos dice el Padre Nuestro. Amén. Perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, así como yo perdono. Si yo no perdono, entonces no voy a tener tampoco esa posibilidad de ser perdonado. De ahí, hermano Humberto, que las palabras del Señor cuando está allí en el Calvario, precisamente son, una de ellas es el perdón, y es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La relación entre el amor y el perdón son muy íntimas. Cuando uno ama, perdona, y perdona porque ama. Claro. De manera que el Señor Jesucristo usó esos dos ingredientes, nos perdonó porque nos ama. Y Juan dice en una de sus epístolas que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se originó en Él este amor tan maravilloso que tanto beneficio, tanto personal como familiar, y por qué no decirlo social, nos trae. Volviendo al caso de nuestro hermano Humberto Anaya, ayer un amigo taxista pasó allí en el púlpito de la iglesia donde estaba oficiándose el funeral. Y este hombre, aunque no asiste a una congregación, habló de una forma muy correcta. Dijo: este señor a nadie le hacía mal, él hablaba era de la Biblia, del Evangelio. Y me gustó oír esas palabras porque denotan que este hombre había sido perdonado por Dios y tenía esa capacidad de perdonar. De manera que sí es necesario hoy, desde el ámbito social, personal, experimentar el amor ágape, este amor que todo lo puede y que Dios nos brinda con tanta bondad y con tanta misericordia. De ahí, mi amigo, que le invitamos para que cuando eleve una oración a Dios, hombre, esa oración vaya incluida el perdón hacia los demás. Así como Dios perdona, qué bueno es también, hombre, nosotros poder perdonar. Es muy lamentable, pastores, cuando uno encuentra personas tan llenas de rencor, llenas de odio, todo les fastidia, rencor, no avanzan en la vida, siempre van hacia atrás, en ningún lugar se amañan, todo les va mal. Sencillamente, hermano Humberto, el problema está internamente, falta de perdón. No es otra cosa, Pastor Arturo, de verdad que es muy doloroso. Cuando uno ve, por ejemplo, noticias, esta mañana está registrando otra situación bastante preocupante, y uno ve los blogueros, los lee cargados de odio, de amargura, con unas expresiones cargadas a veces de vulgaridad, de indecencia, víctimas precisamente donde vierten su rencor, su remordimiento, su amargura. Pero Dios nos enseña en esta palabra y a través de la experiencia a vivir una vida que le agrade a Él. Así que, amigos míos, la oportunidad está abierta, les esperamos en nuestras congregaciones y allí será usted una persona bienvenida y experimentará este amor ágape del cual estamos hablando en esta tarde. No lo olviden, mis amigos, el amor como fruto del Espíritu. Ya regresamos.
No olviden, amigo, le esperamos en las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, iglesia en Cañaveral, la iglesia en Belencito, en La Trinidad y en Florida Centro, frente al hospital. Nuestro tema, el amor como fruto del Espíritu. Hombre, el cristiano es identificado. ¿Qué lo identifica? El amor de Dios, pero el amor ágape, ese amor que viene de nuestro Dios. Ya hemos mirado que ese amor lo identifica como una persona que ha sido perdonada y que sabe perdonar. También lo identifica como el amor de Dios que mora en su vida. Y como el amor de Dios, como dice Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones, de igual forma, pastores, eso nos ayuda a seguir amando, a amar a nuestro prójimo. Pastor John. La palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, hace una declaración bastante fuerte. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si hoy le preguntamos a una persona, ¿usted ama a Dios? Cualquiera podría decir que sí, cualquiera podría pensar que sí lo hace, pero si uno le pregunta lo correspondiente a esta frase, declaración de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted guarda los mandamientos de Dios? Ahí la respuesta muy seguramente tal vez sea negativa. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que la evidencia del amor ágape en nosotros es que nosotros también lo amamos a Él, pero no lo amamos simplemente de palabras, lo amamos y guardamos sus mandamientos, vivimos una vida agradable a Él, intentamos servirle a Él y honrarle a través de lo que la palabra del Señor declara y lo que la palabra del Señor dice. Y cada uno de nosotros somos testigos de que cuando amamos a Dios y encontramos que el amor de Dios se hace evidencia en nosotros, nosotros también lo amamos a Él, nos disponemos hacia sus mandamientos, hacia su palabra, hacia lo que Él declara en ella. De ahí, amigo, hermano, recuerde, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. O sea, Pastor Humberto, el amor no es solo palabras, más que palabras son hechos, evidencias. En el libro de San Mateo, capítulo 25, a partir del versículo 31 se habla del juicio de las naciones. Y una de las bases sobre las cuales Dios juzgará a las naciones es sobre las relaciones interpersonales, el servicio al prójimo. Si yo digo que amo a Dios, ¿cómo me comporto con mi prójimo? Por ejemplo, el Señor pregunta aquí en el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Pero el versículo 39 dice, ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, el amor a Dios se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales, en la solidaridad, en el compañerismo, en identificarnos con la condición del otro, en ayudarle a levantarse de la condición en que se encuentra, y esto es el amor. Hoy vivimos una sociedad muy egoísta, una sociedad totalmente indiferente. Incluso las encuestas han manifestado que hay personas que no auxiliarían a una anciana que está siendo víctima, por ejemplo, de un atraco por temor a ser agredidos por el atracador. Es una ausencia de solidaridad tremenda, pero aquí nos dice que al prójimo hay que servirle con base en ese amor que experimentamos en Cristo. Mi amigo, de tal manera que el Señor, conociendo esto, nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto nos amamos los seres humanos? ¿Cuánto cuidamos nuestro cuerpo? ¿Cuánto tratamos de vestirlo, de arreglarlo, de perfumarlo? Bueno, de estar de la mejor forma, con buenas vitaminas, con buena alimentación. Pues de igual forma, la Biblia dice, Pastor John, que de esa forma, de esa manera, debo actuar con mi prójimo. Así es, y uno sabe que a través de la palabra del Señor hay fundamentos que enseñan que uno debe tratar de la misma manera que lo traten a uno. La regla de oro habla acerca de eso. Allí en Mateo capítulo 7 nos habla acerca de eso. Dice que como usted actúe con los demás, así van a actuar con usted. Y esa es una expresión de amor que va a ser recibida a través de lo que usted haga. Si usted es una persona que tiene actos de amor hacia los demás, obviamente también va usted a ser una persona que recibe como consecuencia de eso que usted siembra, de eso que usted da, y ahí se hace evidencia de que el amor de Dios se muestra en servicio hacia los otros. Es más, cuando cada uno de nosotros entendemos que el amor de Dios es una muestra de lo que nosotros podemos hacer por Él, en cuanto a la obra, tenemos ese deseo de servir, tenemos ese deseo de hacer cosas en la obra de Dios, de colaborar en la obra, de hacer actos de servicio en la obra de Dios,
¿Por qué? Porque son pequeñas expresiones del amor. Es más, hay un lenguaje del amor que es el servicio. De ahí, mis amigos, que el amor no es solo palabras. Qué bueno que haya palabras, pero que haya también obras, hechos. ¿Cómo demuestra un hombre, Pastor Humberto, que ama a su esposa? Con la neverita llena, Pastor, ¿qué dice? Por supuesto, las relaciones interpersonales incluyen, por supuesto, las relaciones familiares. Es de destacar y decirles que uno no puede amar si no ha recibido, uno da lo que tiene. Si no hay ese amor en Cristo, si no hay ese perdón, esa experiencia inicial, uno no podría en ninguna manera amar al prójimo. Miren lo que dice el apóstol del amor, el apóstol Juan, un hombre que se destacó y en las escrituras se le conoce como el apóstol del amor, por el lenguaje que usa, por las expresiones que emplea en sus escritos. Y oigan este que está en la epístola primera de en el capítulo 4 de su primera epístola. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, 4:13, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí hay un ingrediente adicional, pastores y amados hermanos televidentes, es la permanencia. El amor hay que nutrirlo, hay que alimentarlo a diario. La oración, la búsqueda del Señor, las experiencias cotidianas, toda vivencia que a diario viene a nosotros, nos hace eso. Ayer orábamos en el cementerio, precisamente me tocó esta parte, y oraba por esas personas que le quitaron la vida a nuestro hermano Humberto. Las desconocemos, que ojalá puedan tener la experiencia del perdón y nunca más volver a repetir esta conducta para evitar el mal y el dolor que le pueden causar a otras personas. Seguramente Dios nos oirá y tendremos la bendición de pronto conocer a las personas convertidas, perdonadas y transformadas por el poder de Dios para que el mal cese. De ahí, mis amigos, que algo que identifica al cristiano precisamente es su permanencia en Dios, cuando tiene el amor, precisamente el amor de Dios. En otras palabras, la persona que tiene el amor del Señor en su corazón, Pastor John, es fiel a Dios, como dice la Biblia, hasta que la muerte lo separe, o sea, fiel hasta la muerte. Hay una situación particular que se vive hoy día respecto a una pregunta, y la pregunta es, ¿será que el amor se acaba? ¿Será que se acaba el amor? ¿O los hogares de pronto se separan porque de pronto dicen, se me acabó el amor? Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos dice que el amor nunca deja de ser. El amor siempre permanece, y en el caso particular de alguien que ha conocido a Dios, ese amor debe hacerse vivo, debe hacerse latente, debe hacerse real en esa persona para que continúe en el camino de Dios, para que pueda hacer realidad ese versículo de Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de que aquel que inició la buena obra en nosotros la perfeccionará, que el Señor en su amor y misericordia nos va a llevar hasta el final, se va a mover en nuestra vida y nos va a ayudar a enfrentar las diferentes situaciones que nosotros tendremos que vivir en la vida, pero siempre en la mano de Dios, siempre permaneciendo en Él, siempre agarrados de su mano, siempre, sin importar los momentos que tengamos que vivir, las situaciones que tengamos que enfrentar, siempre estar ahí agarrados de Dios, permaneciendo en Él hasta que el Señor venga por nosotros. Amigos, así como el amor identifica al cristiano, también la Biblia nos enseña cómo debe ser ese amor en las relaciones interpersonales. La Biblia nos narra que debe ser sin fingimiento. Romanos, el capítulo 12, el verso 9. Pastor Humberto, háblenos un poquito de lo que es fingir, y en este caso, fingir un amor. El fingimiento es obviamente una conducta que no es auténtica. Fingir denota que está procurando mostrar otra cara. Y en las relaciones interpersonales este es un defecto bastante doloroso y lamentable, y que tristemente se da por la condición humana de no conversión, de no arrepentimiento, de no relación con Dios, y eso facilita muchas circunstancias nocivas, no agradables. En las relaciones, por ejemplo, sentimentales, afectivas, abunda mucho la hipocresía, que es precisamente sinónimo también del fingimiento. Mientras que la palabra dice esto, por ejemplo, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraterno, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Continúo leyendo en Romanos, por ejemplo, el versículo 14 del capítulo 12 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, etcétera. Versículo 19. Romanos es muy rico en ampliar esta experiencia. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué pasa cuando una persona entonces finge, aparenta, pero en su corazón no hay esa sinceridad? Y es precisamente allá donde Dios quiere ir a decirnos, amen con toda sinceridad. Así como nos amó con toda franqueza al punto de entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros, entonces debemos también nosotros amar de la misma manera. O sea, pastor, podemos decir que el amor debe ser sin hipocresía. Totalmente. Porque es que la hipocresía es uno de los defectos que arruina las relaciones interpersonales. Cuando uno descubre que la persona a quien uno ama, o más bien que le están diciendo que lo aman pero con hipocresía, y lamentablemente a veces se da aún en pequeños sectores del ámbito cristiano. Nosotros como pastores hemos tenido que bregar con situaciones de personas que no han aprendido este amor sincero, que de pronto dicen amar o estrechan la mano del otro de una forma superficial. Internamente no hay esa autenticidad que debe haber, y es precisamente bregando con eso que el Señor nos quiere enseñar a amar auténticamente. De ahí, mis amigos, que qué bueno es amar con honestidad, con sinceridad, poder llegar a las vidas, y cuando le decimos a alguien te amo es porque realmente lo estamos haciendo, lo estamos viviendo. Pero algo más nos dice la Sagrada Escritura: el amor debe ser voluntario, no es una obligación. No, mis amigos, es algo voluntario, Pastor John. Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios capítulo 8, verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Con respecto a amar, con respecto a tener ese amor que sea voluntario, que nosotros podamos tener ese deseo de hacerlo, creo que cada uno de nosotros encontramos que cuando alguien ama a alguien está dispuesto a obrar en favor de esa persona, a tener presente de pronto los cuidados que tienen que tener. Cuando una mamá ama a su hijo, lo cuida, lo protege, le da lo que tiene necesario en su capacidad, incluso quitarse el bocado de su boca para darlo a uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque está esa disposición, porque hay un amor verdadero, porque está la voluntad sometida a eso. Incluso madres pasan incluso una noche entera intentando cuidar a su hijo, proteger a su hijo, para de pronto atenderle respecto a una enfermedad, estar pendiente de él. Y eso es el amor es voluntarioso, el disponerse a ayudar, el disponerse a servir. Y encontramos que en la voluntad de Dios, porque dice, si la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene. Cuando uno tiene ese amor, es incluso capaz de llevar su vida a esforzarse, a hacer cosas en pro de otra persona. De ahí, mis amigos, que el amor es voluntario, no lo olvidemos. Dios no nos obliga a amarlo, nos enseña a que lo amemos. Es más, dice la Biblia que nosotros le amamos porque Él nos dio ejemplo, porque Él nos amó primero. Qué difícil es, Pastor Humberto, cuando muchas personas quieren imponer el amor, quieren imponer que tienen que amarlos. Inclusive eso han quedado problemas serios de esas situaciones, porque el amor no debe ser una obligación. Es que si es obligación, no es amor. Exactamente, perdería todo su sentido. Todo lo que hagamos por imposición automáticamente quebranta la voluntad. Y sin voluntad, como lo lee el Pastor John, no hay tal amor. Pero una parte adicional, pastores y hermanos, amigos que nos están viendo, sobre el amor, es que el amor que la Biblia presenta no es un amor tolerante, un amor permisivo. Incluso miren este versículo que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, donde Dios dice estas palabras: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es de destacar que este amor de Dios también es con el sentido correctivo, es un amor que nos lleva a mejorar nuestra calidad de vida, a corregir nuestras deficiencias, a sacar nuestro egoísmo, nuestro rencor, todo aquello que es negativo en nosotros. Dios nos exhorta a abandonarlo, porque Él aquí dice en su palabra que precisamente porque nos ama, nos corrige. La naturaleza humana es de tal forma inclinada al mal que si no es a base de corrección difícilmente aprendemos. Y Dios todavía utiliza medios, métodos, circunstancias para corregirnos y enseñarnos a amar de verdad. Y es aquí donde también hay que decir que el Dios al que ama castiga, dice la Biblia en Proverbios y lo repite en Hebreos. Entonces aquí vuelve a sugerirlo: Dios reprendo y castigo a todos los que amo.
En Hebreos dice que qué padre, qué hijo es aquel a quien el padre no corrige o disciplina. Precisamente él basado en esa disciplina, en esa corrección divina, que vamos mejorando nuestra condición día a día y avanzando en pasos ascendentes para mejorar cada vez delante de nuestro Dios y delante de nuestro prójimo. De ahí, mis amigos, ¿cómo es la vida? Corrija usted un hijo, Pastor Humberto, y lo primero que piensa es, mi papá no me ama, no me quiere. Posiblemente es que no soy hijo. En el ámbito espiritual pasa lo mismo. Incluso la religión tradicional nos ha enseñado que Dios todo es amor. Incluso cuando yo era niño nos pintaban un viejito caduco como la figura de un Dios tolerante, un ancianito de barba, impotente, incapaz de hacer cualquier acto de corrección sobre sus criaturas. Bíblicamente no es así. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y cuando nosotros le amamos a Él, por amor nos sometemos a Él y Él nos corrige. Dice un antiguo adagio que Él no castiga ni con vara ni con rejo. Usa circunstancias, personas, situaciones que nos llevan precisamente a enmendar caminos equivocados, a enderezar el rumbo, y de esta forma vamos cada vez más mejorando y aprendiendo a amar de verdad y saber que eso que Dios nos permite es porque nos ama y es para mejorar en nuestras vidas. Qué bueno, mis amigos, es poder disfrutar de ese amor, de esa misericordia. No lo olvide, el amor como fruto del Espíritu. El amor en las relaciones interpersonales. Amigos, hablando del amor de nuestro Dios, podemos decirle que el amor de Dios, aparte de que nos corrige, es abundante, amigo, y permanente, continuo, Pastor John. Dice Filipenses capítulo 1, verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Respecto al amor, muchos de nosotros encontramos que el amor es escaso, que de pronto no hay esas expresiones de amor. Si yo le preguntara por lo menos cuántas veces abraza a usted a sus seres queridos en un día, cuántas veces besa a su esposa, a sus hijos, creo que ahí estaría como midiendo de cierta manera el amor. Y el amor debe ser abundante. Nosotros cuando tenemos amor siempre está esa expresión de demostrar que realmente está ahí, que realmente es abundante, no puede ser escaso. Y el apóstol nos pide aquí que el amor debe abundar, que nosotros tenemos que tener expresiones de amor hacia las personas que nos rodean. Amigos, y viene un punto muy importante, al igual que todos, pero la verdad es bueno que lo analicemos. El amor debe ser y es sin acepción de personas. Pastor Humberto. Proverbios 24, 23, esta palabra regla de vida, es la palabra de Dios, dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Este versículo se repite en muchas partes de la Escritura sobre la acepción de personas. Seleccionar a quién amar no es lo correcto. El Señor Jesucristo nos enseñó a amar inclusive a nuestros enemigos. Y el cristiano genuino, verdadero, perdonado, tiene esa capacidad de amar incluso a aquel que le ha hecho daño. De manera que aquí este amor es total, es absoluto, y nos enseña a amar tanto a los que nos hacen bien como a aquellos que en un momento dado nos causaren dolor. De ahí, mis amigos, que qué triste es cuando uno puede ver en muchos lugares
cuando se hace esa sección de personas. Es más, Santiago nos enseña inclusive en la iglesia que si llega una persona que tiene buen dinero, que tiene un buen anillo, le decimos siéntate en este lugar, lo llevamos al mejor lugar, y aquel que no tiene casi nada, hombre, tal vez escasamente lo del desayuno, entonces le decimos usted quédese por allí atrás. Dice la Biblia, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos amó y nos ama, no está mirando nuestra billetera, no está mirando nuestro estrato, lo que Dios está mirando es nuestra alma, nuestro espíritu, que somos seres que necesitamos de Él, y todos por igual, Pastor Humberto. Efectivamente, ya, porque nuestro tiempo ya se abrevia, el Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, en San Mateo 5:44, dice, si vosotros amáis solamente a los que os aman, ¿qué más hay? O sea, no hay más nada. Entonces nos dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que vuestro Padre que está en los cielos os ame también a vosotros. Esta parte, este aporte que el cristianismo evangélico hace, es un aporte a la paz, a la sana convivencia. Tenemos la capacidad, por la gracia de Dios, no en nosotros, de perdonar a los que nos ofenden. Una vez, por ejemplo, un borracho me insultaba en un culto, y en una pausa que hizo, yo le dije, Dios lo ama tanto a usted que me salvó a mí, porque de no haberme salvado a mí, yo no toleraría sus insultos. Claro. Hubiera reaccionado como él y hubiera habido allí un problema. Pero afortunadamente no trascendió más porque Dios nos capacita para perdonar. Así que este amor trasciende no solo nuestras relaciones de iglesia, sino fuera de ella. En otras palabras, el amor debe ser sin barrera. Y Pastor John, el amor debe motivar, hombre, a los amigos a aceptar a Cristo. El amor entre cristianos debe llevar a las personas a buscar de Dios. Es más, respecto a este amor, la iglesia particularmente ha sido llamada a expresarle el amor hacia las personas que están en su comunidad, a las personas que le rodean, ya sea su familia, sean sus vecinos, sean la comunidad en general, los compañeros de trabajo. Con respecto a esto, ¿por qué? Porque es el mejor testimonio que uno puede tener, el aprender a hacer esas expresiones de amor y a mostrar que uno hace las cosas no por un interés personal, no por de pronto la búsqueda de tener un reconocimiento o algo, sino porque realmente le nace a la persona hacerlo. Creo que la iglesia está llamada a hacer esa expresión de Dios, esa expresión del amor de Dios hacia la comunidad y la gente que les rodea. En esto conocerá el mundo en que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esto llevará a la gente a buscar de Dios. Qué lindo, qué bueno, amigos, es contar con el amor de Dios. Lo invitamos para que abra su corazón, para que asista a una de nuestras iglesias. Dice el apóstol San Pablo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y sabe por qué el mayor de ellos es el amor? Porque Dios es amor. Amigo, nuestros templos están abiertos. Hermano Humberto, por favor, la iglesia allí en Cañaveral, ¿qué días está abierta para que nuestros amigos puedan asistir? Allí en la calle 34, número 2627 del barrio Cañaveral, a media cuadra de la estación del Metrolínea, allí está nuestro local de cultos. Allí tenemos reuniones el martes, ahora tenemos reuniones los jueves de doctrina, el viernes tenemos un culto general, el sábado tenemos culto juvenil, el domingo tenemos 2 cultos, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, y allí los esperamos con los brazos abiertos. Dios los bendiga. Pastor John, el horario de cultos allí en Belencito. En Belencito el horario de cultos es miércoles y viernes a las 7 de la noche, sábado reunión de jóvenes a las 6 de la tarde, domingos 8 de la mañana y 5 de la tarde. Allí les estaremos muy gustosamente esperando. Junto a la escuela de Belencito queda nuestra iglesia. Igualmente en la iglesia de la Trinidad, en la carrera 18, número 59, 152, allí subiendo por la carrera 18 junto al Colegio Cristiano Torrefuerte, usted encontrará la iglesia de la Trinidad. Amigos, y allí en Florida Centro, frente al hospital, carrera octava número 339, le esperamos los martes y jueves, 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y 5 de la tarde. Llámanos al 699-1508, comunícanos el problema, la necesidad que usted pueda tener y con gusto vamos a atenderle. Es más, queremos recordarle o decirle que a las personas que nos llamen, nuestras primeras 5 llamadas, aquí tenemos este maravilloso libro de bosquejos, de enseñanzas de escuela dominical, escrito precisamente por el reverendo Jorge Humberto Henao. Tenemos 5 libros para usted, mis amigos. Las primeras 5 llamadas, con gusto, llévese una muy buena enseñanza. Hoy, mis amigos, detrás de cámaras, allí Jair Coronado y Alex Henao, y frente a ustedes el pastor John Cañas, el reverendo Jorge Humberto Henao y Arturo Angarita, quienes les deseamos la bendición del Todopoderoso. Amén.